Vamos a comenzar en esta mañana de día 7 de junio de el 2021. Me gusta poner la fecha porque he estado subiendo algunas enseñanzas del 2012, ¿no? En las redes sociales y me emociona a veces decir, ¿quién va a leer? Y aparece por ahí cierto un Fernando leyendo, aparece una Francesca leyendo y otros personajes que ni me acordaba ya que fueron parte de nuestro ministerio, ¿tá? Leyendo o participando de los devocionales. Es curioso que es importante que ustedes tengan un registro de su historia, ¿no? Con mucho respeto, pero los gringos tienen esto, mucha gente de ellos tienen esto en su corazón, que el diario de vida es parte de su vida. O sea, escribir notas, experiencias que en un momento parecen como tan cotidianas, pero a medida que van pasando los años se van haciendo muy, pero muy importantes, ¿no? Estaba mirando esta película que me la habían recomendado hace años y no la había visto. Era Imagínate, ¿no? Una película muy, pero muy buena, se la recomiendo, ¿no? Y claro, el muchacho que compuso, ¿cierto? Esta canción, él tenía un diario de vida, ¿no? Y él escribía desde pequeño algunas cositas, ¿no? Y se lo entregaron precisamente en un campamento, se lo entregaron y él anotó algunas cosas, ¿no? Pasados los años, ¿no? Cuando él se convierte, tenía muchos problemas con el papá, buscó en su diario y encontró cosas que Dios le había hablado con respecto a su padre, con respecto a lo que Dios quería hacer con él. Y la verdad es que eso es una experiencia que todos nosotros debemos de tener, ¿no? Y practicar. Así que eh, lo que vamos a compartir en este día tiene mucho que ver con aquello cierto que quizás Dios estaba haciendo en la vida del apóstol Pablo, pero que a la vez también puede ser significativo para nosotros. Todos nosotros, nuestra vida es significativa. Es tan significativa, pero tan significativa, de que Dios de una u otra manera nos persigue, nos sigue hasta el final, hasta el rincón de nuestras vidas, para poder desatar los proyectos que Él tiene con nosotros. Dios nos ha dado una identidad. Desde antes de nacer, nosotros fuimos creados con un propósito, ¿ya? Tú no eres el resultado solamente de una unión genética entre un padre y una madre, o sea, no, tú no eres el resultado fortuito, cierto, de que el XY se une, no, y empieza, ok, yo tengo de los genes de mi padre y tengo de los genes de mi madre. Sí, en el aspecto físico, creo que sí, y obviamente la ciencia llega solamente hasta esto, pero la Biblia va mucho más allá. La Biblia dice que nuestra identidad fue un diseño original, que nuestra identidad fue un plan de Dios, que nuestra identidad es el producto del amor de un ser superior. Ahora, para entender esto hay que creerlo y hay que luchar por creer lo que Dios le dice a Jeremías, o sea, desde antes de nacer yo te di por profeta a las naciones. Desde antes de ser formado en el vientre de tu madre. Creer. Creer lo que dice Pablo, ya que es cierto, Dios le llamó desde el vientre de su madre. ¿Ya? No para ser un asesino, no para perseguir la iglesia. ¿Me explico? O sea, lo llamó para el ministerio. Ya creer que realmente hay un objetivo con nuestra vida más allá de la vida que tú llevaste. O sea, yo compartía con los chicos allá en La Paloma, tú no fuiste creado para la prostitución. Viviste en prostitución y yo lo ponía como ejemplo, capaz que había alguien ahí. Y te dolió, sí, está, todo lo que quieras. Desde el momento en que vos empezaste a creer que tu diseño fue hecho para eso, tu vida empieza a cambiar. Ahora, para eso se necesita fe.
porque si no la lujuria siempre va a estar presente. El miedo siempre estará presente. La inseguridad siempre estará presente. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre preparado ya por años. No es una preparación de un día para el otro, porque la gente ansiosa difícilmente puede recibir la preparación que Dios tiene para su vida. No, hay personas que se lanzan rápidamente al ministerio y pueden pasar años, pero llega el día que fracasan. No caen. ¿Y por qué caen? Porque el discipulado en cierto sentido quedó incompleto, ¿no? Yo tenía un staff brillante, que no voy a dar nombre, entre nosotros, y de hecho me dio pena cuando se fue. Brillante, el tipo muy capaz, pero una de las cosas que él tenía, sentía, es que estábamos perdiendo el tiempo en este lugar. Ya, y en cierto sentido yo también le creí, porque hay cosas que hay que empujar hacia afuera, ¿no? ¿Ya? Pero por otro lado, había un proceso de preparación en su vida. Y es un hombre muy usado por Dios, pero es una persona errante, ¿no? Errante, o sea, que levanta cosas lindas, hace cosas lindas, pero no son de corta duración, se puede decir. ¿Por qué? Porque las personas brillantes que son ansiosas también tienen que aprender a estar quietos y aprender en el Señor. El apóstol Pablo quizás habrá vivido unos 14 o 17 años de preparación antes de comenzar su ministerio. Curioso, porque nosotros en este ministerio llevamos 15 años aquí en Montevideo. O sea, prácticamente los mismos años de preparación del apóstol Pablo. Cuando Pablo comienza su ministerio, él está consciente de lo que él tiene que hacer. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y amamos a Jesús, hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y amamos a Jesús, hacemos lo que tenemos que hacer. No hay lugar para otro pensamiento. No hay lugar, cierto, para idea, aceptar, porque las ideas siempre vienen, pero no hay lugar para aceptar ideas que frenen el llamado, la visión, el sueño que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ya? No hay ideas que frenen el llamado, el sueño, la visión que Dios tiene para nuestras vidas. El apóstol Pablo estaba consciente de su ministerio, tenía una conciencia de su vida sobre la tierra. Tenía conciencia de para qué él fue llamado y también tenía conciencia de su tiempo sobre la tierra. Él sabía dónde tenía que ir. Sabía cuánto tiempo tenía que estar. Que es cosa que a veces a nosotros nos falta, nos entramos en ansiedad y no sabemos y eso nos preocupa, ¿no? Pero el apóstol Pablo sabía cuánto tiempo tenía que estar. Y si tenía que invertir mucho tiempo, no le importaba, ¿no? A veces uno está en la cruzada o está en un viaje y lo único que quiere es regresar. Y pierde, cierto, el propósito. Uno está pensando en uno y no en el propósito de Dios para ese lugar. ¿Ya? Se cuenta la historia, Tommy Tenney, un predicador, él cuenta su testimonio en una iglesia
de que cuando él fue a predicar fue por un fin de semana, o sea, el domingo a predicar a esa iglesia. Y hubo un mover del Espíritu Santo tan fuerte, tan tremendo, ya que, o sea, hubo una manifestación y mucha gente comenzó a convertirse. Entonces, obviamente, las siguientes 2 semanas, él no pudo regresar a su casa. ¿Por qué? Porque había gente convirtiéndose y bautizando, empezaron a bautizar personas en aquel, en aquel lugar, ¿no? Es curioso porque en el reino de Dios la expectativa es el rey, la expectativa es Dios, pero hoy en día no vivimos eso, no lo vivimos, no lo percibimos. Sin embargo, yo quiero contarte esta historia que el apóstol Pablo vive en Éfeso, ¿no? Y quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 1 al 11. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 11, tenemos ahí, ¿cierto?, una poderosa experiencia del apóstol Pablo que se va a transformar en una gran enseñanza, ¿no? Porque las experiencias que vienen del Espíritu de Dios siempre dejan buenas enseñanzas. Las experiencias que vienen del Espíritu de Dios siempre van a dejar buenas enseñanzas. Lo voy a leer yo. Dice Hechos 19, del 1 al 11. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a cierto discípulo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Ya? Cuando oyeron esto, perdón, creo que está bien, ¿no? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo una cruzada, ¿no? 12 semanas. Ya espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero, dice el versículo 9, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, ya se choreó con ellos, se enojó y separó a los discípulos. Creó una división, discutiendo, cierto, cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ya, aquí tenemos nosotros, cierto, a la vida activa del apóstol Pablo. O sea, tenemos al apóstol Pablo en acción, hermano. No hay cosa más preciosa que ver a un buen jugador jugando bien, ¿no? Cuando un buen jugador hace un buen partido, uno se deleita. Yo me acuerdo de los tiempos de Ronaldinho Gaucho, ¿no? ¿Ya? Cuando andaba inspirado, hacía una jugada maravillosa. Y para mí, ya, uno de los jugadores que supo interpretar la fantasía futbolística más que ningún otro fue Ronaldinho Gaucho. Lamentablemente su carácter era pésimo, pero esa es otra historia. Como futbolista fue espectacular. Y yo me deleitaba. Después vino Messi en su juventud. Ya todavía sigue sacando buenos resultados, ¿no? Ya no hay cosa mejor que contemplar una buena jugada.
que contemplar, cierto, un buen cantante, ¿no? Que oír, cierto, un buen predicador. Uno se deleita, quiere seguir y seguir escuchándolo. Y aquí nosotros vemos, cierto, podríamos decir a Pablo en el apogeo de su carrera, ¿no? Lleno de vida, lleno de esplendor, escuchando al Señor con todo el corazón. Recordemos que siempre el deseo del apóstol Pablo era ir a Éfeso. ¿Tá? Cuando él comienza su segundo viaje misionero, él tenía sus dudas de a dónde ir. Y como tenía sus dudas, él por fe comenzó la marcha y su meta era llegar a Asia, a Éfeso. Él iba para allá, o sea, quiero ir a Éfeso. Sin embargo, a mitad de camino, no sé si ustedes recuerdan, el Espíritu de Dios le habla y le dice, no, todavía a Éfeso, no. Todavía no. Asia, todavía no. Una persona ansiosa podría endurecerse y decir, no, ya Dios me habló, ya salí en este viaje y vamos adelante. Esto es una obra del diablo. Pero como él era sensible al Espíritu Santo, sabía que era Dios quien le estaba hablando. Y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, tuvo que desviar su viaje y no entró en ansiedad, levantó lindas iglesias en Macedonia. De hecho, se cree que las mejores iglesias en cuanto a generosidad, en cuanto a vida, eran las iglesias en Macedonia. La iglesia tesalónica, la iglesia en Filipo, eran iglesias fundadas por ese llamado macedónico. ¿Ok? Entonces Pablo era un hombre que tenía esta sensibilidad, pero también tenía sus deseos que tarde o temprano Dios se los iba a otorgar en el ministerio. Todo esto es una escuela. Es una escuela para que el ministerio sea mucho más efectivo, ya, para producir buenos resultados en corto plazo, ya, porque un ministerio que no está bien capacitado puede producir buenos resultados, pero como no está bien capacitado, va a tomar mucho más tiempo en que produzca los buenos resultados. Es como un hacha, ¿no? El hacha puede cortar, pero va a tomar mucho más tiempo en producir resultados si el hacha no está bien afilada. ¿Sí me explico? En la vida espiritual de cada persona pasa exactamente eso. Por eso a veces hay tiempos de prueba. De los tiempos de prueba Dios, ¿cierto? Trae a la luz, porque Él sabe, Él trae a la luz nuestras verdaderas motivaciones, nuestras verdaderas intenciones. Sin embargo, el apóstol Pablo era un hombre ya entregado al Señor. Era un hombre que su propia experiencia de vida le había enseñado que la dependencia en Dios era lo más importante. Y que no importa el tiempo que pudiera pasar, lo importante era la obediencia. Moverse hacia donde el Espíritu del Señor quería llevarlo y no hacia donde sus emociones o sus propios pensamientos lo quieren llevar. Cuando Pablo llega a Éfeso, él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y hay tres cosas que yo quiero destacar de su llegada a Éfeso. Y la primera tiene que ver con el discipulado a los creyentes. El discipulado a los creyentes que necesitan más luz. La segunda cosa tiene que ver con la dureza del espíritu religioso. La dureza del espíritu religioso. Y en tercer lugar, vamos a analizar un poquito la escuela
de uno llamado tirano. La escuela de uno llamado tirano. Ok, entonces vamos a desarrollar estos 3 puntos. Como siempre lo he dicho, si no alcanzo hoy, continuamos mañana. Entonces, el primer punto, el discipulado de creyentes que necesitan más luz, ¿no? Está entre el versículo 1 al versículo 7. Voy ahora sí a pedirle, si alguien lo puede leer, ya estamos en Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 7. Si alguien lo puede leer en voz clara, fuerte, precisa, concisa. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Varias cosas que destacar, ¿cierto?, de este primer encuentro que Pablo tiene en Éfeso. No está hablando con personas incrédulas, está hablando con personas que creen. Son personas que creen, pero no tienen la suficiente luz. Tuve 2 amigas en un tiempo pasado que llegaron a nuestra iglesia, invitadas por un amigo mío. Estas 2 chiquilinas las conoció en una iglesia que era de los pares de sufrir, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia? La Universal, ¿ok? Que es una iglesia de características un tanto extrañas, y con mucho respeto, ¿no? Pero extraña, ¿no? Sabemos que tiene una tendencia un poquito religiosa. Estas 2 chicas tenían mucha fe y creían bastante, ¿no? Eran personas que tenían problemas y habían abrazado la fe en Cristo con todo el mover espiritual en la iglesia universal. Cuando ellas llegan a nuestra iglesia, no estoy diciendo que nuestra iglesia fuera mejor, ya, ellas recibieron más luz y tomaron la decisión de quedarse, de cambiarse de iglesia y quedar en nuestra iglesia. Y por años estuvieron congregándose en nuestra iglesia, incluso una de ellas, las 2, hicieron jucum, una de ellas trabajó por años, se casó con un jucumero. Pero me llamó la atención cuán importante es no solo pensar en alcanzar personas no cristianas, sino que en un tiempo cierto misionero, como lo tiene el apóstol Pablo, no solamente está pensando en los que hay que alcanzar para Cristo, sino que está pensando en aquellos que necesitan recibir más luz y que necesitan también ser alcanzados dentro de la iglesia. El tío Chelo hace muchos años atrás acuñó una frase que no sé si era de él o la leyó, pero lo escuchaba en algunas predicaciones que él decía, yo soy llamado a los no alcanzados de la iglesia evangélica. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Llamado a los no alcanzados de la iglesia evangélica. Ahora, ¿existen no alcanzados en la iglesia evangélica? Existen. Y a veces me pregunto si yo realmente fui alcanzado cuando viene la guerra, cuando viene la tentación, cuando viene la lucha.
Ya no sé si a ustedes les pasa esto, ¿no? Viene esa crisis y uno se pregunta si realmente fue alcanzado o no fue alcanzado. A veces yo pienso que hay gente que fue alcanzada para el Señor, pero realmente alcanzada, y de pronto, ¿cierto? Con los años descubrimos que no fueron 100% alcanzadas. No sé si alguna vez usted descubrió que fue engañado. ¿Descubriste alguna vez que fuiste engañado? ¿Te engañaron alguna vez? Porque hay gente que dice, yo no permito que nadie me engañe. ¿Ya? A mí nadie me engaña, dice la gente. Bueno, yo les confieso una cosa, y yo les decía esto a los chiquillos de La Paloma, yo soy una persona 100% engañable. Y a mí me llega a dar rabia, pero soy tan engañable. Mira, dicen en Chile, te metieron el dedo en la boca, sin que te dieras cuenta. ¿Cierto? Dicen eso. Ya, y a mí, hermano, me meten hasta la mano completa. No, ¿verdad? Yo me doy cuenta que puedo apostar por alguien y de pronto ese alguien no era lo que parecía ser. Y de pronto llega y te acerca y te dice, tío, ¿sabe qué? Yo no soy lo que aparentemente soy. Y esto, y esto, y esto, y esto. Ay, Señor. ¿Me explico? Y esa doble vida que puede vivir una persona, ¿no? Esa doble conducta que puede tener una persona hace que la iglesia del Señor pueda ser engañada. A Cristo no se le engaña, pero a la iglesia sí se le puede engañar, ¿no? Hay pastores, hay líderes, ya estaba leyendo un artículo, ¿no? Esta iglesia, el Rey Jesús, una iglesia de Miami, donde está cierto, eh, ¿cómo se llama este? Guillermo Maldonado, que están en un trámite de divorcio con su esposa. Y están saliendo a la luz, hermano, ya, pero todo lo sucio que puede haber, ¿no? Pero una iglesia gigantesca, una iglesia con ministerio en otras partes del mundo, ¿no? Y de hecho venía a Uruguay a buscar, a dar cobertura a iglesias. Y tú pensás, o sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué sucede detrás de esto? ¿Por qué de pronto pareciera que Dios no hace nada? Y es la iglesia del Señor. Yo no estoy diciendo que en esta iglesia no hay gente fiel al Señor. No estoy diciendo que en un momento ya Guillermo y su esposa, ¿me entiende?, reciben el llamado del Señor y sirven a Dios. Posiblemente, yo no sé tampoco, pero hay gente que vive en una caída constante en su vida porque hay ignorancia. ¿Me entiende? Aprenden de una manera, como diría nuestro difunto hermano Lázaro, yo aprendí así. Y como yo aprendí así, yo vivo el Evangelio así. Y no estoy juzgando la vida, cierto, de Guillermo, pero Guillermo era un hombre temperamental. Tú lo escuchabas en las predicaciones, es muy temperamental. La mujer profeta quizás sí tiene el don profético, pero hay elementos quizá de ignorancia. Ahora, peor sería que hay elementos de conciencia y que hay pecado en medio de ese elemento de conciencia, ¿no? Hay muchos factores que yo desconozco, solo lo pongo como ejemplo de algo que salió a la luz pública. Ahora bien, en el caso de la iglesia de Éfeso, este primer encuentro ya no es con personas que quieren vivir en un estado de ignorancia. Hay personas que necesitan luz. Y tú vas a un lugar y hay gente que sinceramente vive la fe que ha conocido. Llegas a un lugar y hay gente que vive honestamente la fe que ha conocido. Salta, habla en lenguas, grita,
repite lo que el pastor dice y es sincera en su fe, porque es la luz que tiene. ¿Me explico? ¿Da? Entonces, este tipo de personas, para el apóstol Pablo, ya era sumamente importante ponerlas más exactamente en el camino. Y esa es la palabra, ponerles más exactamente en el camino. Y la pregunta que le hace, ¿recibiste el Espíritu Santo? Esto nos muestra una cosa, y con esto voy a finalizar porque se me fue la hora. ¿Hay algo incompleto en la vida que nosotros llevamos en el Señor? ¿Hay algo? Oh, oh. Repito la pregunta. ¿Hay algo incompleto en nuestra vida que necesitamos recibir? ¿Hay algo que nos falta por completar? ¿Hay algo que Dios te quiere dar y por alguna razón tú no lo recibes? Puede ser por ignorancia o puede ser por una debilidad de la carne. A estos discípulos les faltaba algo súper, hiper, mega, archi, re importante. Y era recibir a Cristo más que nada y recibir el Espíritu Santo. Ellos conocían el mensaje de Juan acerca de Cristo. Y hay toda una predicación también, o sea, hay mucha gente que conoce el mensaje de Cash acerca de Cristo, de Cash Luna, o el mensaje de Dante Gebel acerca de Luna, o sea, acerca de Cristo, ¿ya? O el mensaje de Jucum acerca de Cristo, pero no han recibido a Cristo. Está buena, ¿no? Pero voy a parar ahí. Y te dejo estas preguntitas para que mediten, para que la consideren, pero llévenla al Cristo. No se queden solo con la meditación, llévenla al Señor. Hagan ahí en su tiempo a sola, en el día de su cumpleaños, no sé, pero vayan delante del Señor. Amén. Cierren sus ojos, dale gracias al Señor. Hay una presencia del Espíritu, ¿ya? No te conformes con lo humano, no te conformes con lo humano, no te conformes con la enseñanza. El Espíritu Santo se está paseando allí en las piedras, se está paseando acá. ¿Hay algo que necesitas recibir del Señor? ¿Hay algo por completar todavía? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es ese ingrediente? Señor, queremos agradecerte por tu presencia. Queremos agradecerte, Señor, por tu poder con nosotros.